Continuamos entonces con estructuras repetitivas. Vamos a resolver series utilizando el ciclo repetitivo for. Tenemos en el ejercicio que me dice que debo generar y desplegar los n primeros números de la serie Fibonacci. Esta serie Fibonacci tiene la siguiente característica. Voy a mostrarles los elementos que componen esta serie Fibonacci. Los elementos van a ser definidos mediante la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, este elemento 1 es igual a 0 más 1 y me va a dar 1. El elemento 2 es igual a los dos elementos anteriores, a la suma de los dos anteriores. 1 más 1, 2. El 3 se genera a partir de los dos anteriores. 1 más 2, 3. El 5 va a ser 2 más 3, 5. El 8, que es el siguiente, 3 más 5, 8. El 13, 5 más 8, 13. Esa es la forma en la que se van generando esos elementos de esta serie Fibonacci. Si por ejemplo n es igual a 4, significa que tengo que generar los primeros 4 elementos de la serie Fibonacci. O si n es igual a 7, significa que tengo que generar los primeros 7 elementos de la serie. En este caso, si fuera 7 el número, voy a generar 0, 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Son los primeros 7 elementos de la serie Fibonacci. Para poder generar este diagrama, primero vamos a comenzar con el análisis y mi entrada va a ser la cantidad de elementos que yo quiero generar de esta serie. N va a ser un número positivo. Vamos a realizar la validación mediante, puede ser una condición o un do while, ¿no? Para que nos vuelva a pedir si ese número es negativo, otra vez el número, hasta que ingresemos un número positivo. Analizaremos nuestro proceso. Si n fuera 6, tengo que generar los primeros 6 elementos de la serie. El 0 va a ser mi primer elemento de la serie. El 1, el segundo elemento. El otro 1 sería mi tercer elemento. El 2 va a ser mi cuarto elemento. El 3, el quinto elemento. Y el número 5, el sexto elemento. Para poder controlar la cantidad de elementos que vamos a ir generando, vamos a utilizar un ciclo repetitivo for, donde me va a decir, este es el primero, ya hemos generado, lo mostramos, voy a volver a subir, se va a incrementar automáticamente a 2, generamos el elemento, va a volver a subir, va a incrementarse a 3, generamos el tercer número, va a volver a subir, se va a incrementar a 4, generamos el cuarto elemento y así sucesivamente hasta llegar al sexto elemento. Entonces vamos a controlar la cantidad de elementos que yo tengo que generar mediante este ciclo repetitivo for. Ahora, yo sé que la suma de este primer elemento que hemos generado de forma visual, el 1, es igual a la suma de los dos anteriores. Eso va a ser 0 más 1, 1. Ahora, para poder generar el siguiente elemento, que es 2, voy a tener que sumar 1 más 1 para que me dé 2. El siguiente elemento, que es 3, va a ser la suma de 1 más 2, 3. Entonces, voy a analizar qué está sucediendo internamente. El 2 se va a venir aquí y el 1 se va a venir aquí para que yo pueda sumar estos dos y me genere el número 3. Veremos en el anterior. Este 1 se viene aquí y este 1 se va a venir aquí para que sumados me den el número 2. Entonces, ¿cómo genero este primer o este segundo número de la serie? Voy a tener este elemento que está aquí, el 0, va a venir de aquí. Y este 1 que está aquí
va a venir del resultado. Entonces, yo sé que nuestro elemento, que en el resultado es 1, se va a venir aquí. Y ese elemento que está aquí va a ser 0, se viene aquí. Para que esta suma me pueda dar 1, mi elemento que tengo aquí, que no lo conozco, tiene que ser necesariamente 1. Entonces, yo ya tengo definido ese primer elemento. Yo sé que 1 más 0 me va a dar 1. Analizamos para este primer elemento de la serie de esa misma manera. Este elemento que está aquí debería venir de aquí. Y este elemento, el 0, debería venir del resultado de la suma. Entonces, colocamos ese valor. El 0, que es el resultado de la suma, su número va a venirse a esta posición. Y el 1 va a venir a esta posición. Para que esta suma me dé 0, no conozco este elemento, pero analizando yo sé que este elemento que tengo aquí necesariamente tiene que ser menos 1, porque menos 1 más 1 me va a dar 0. Entonces estamos analizando esta serie de la parte central, ¿no? Hemos analizado del tercer elemento de la serie. Sabemos que este elemento va a ser generado por los dos anteriores. Hemos comenzado a analizar de esa manera. Y para poder ver la forma de generación, hemos visto que estos van a ir cruzando. Una vez que nosotros ya hemos visto la forma de generación de estos elementos de la serie, entonces ya puedo saber los valores semilla que van a tener cada elemento. En este caso yo voy a tener dos valores semilla, que van a ser los valores iniciales de mi serie. El primer valor semilla va a ser A y va a comenzar en menos 1. El siguiente valor semilla va a ser B y va a comenzar en 1. Entonces aquí yo tengo esos dos valores semilla definidos. Ahora, para poder controlar la cantidad de elementos que yo voy a generar, utilizamos un ciclo repetitivo. Tengo una variable de control i que va a comenzar en 1, va a ir hasta la cantidad de elementos que yo quiero generar y se va a incrementar de 1 en 1 en cada iteración. ¿Cómo generamos este primer elemento que hemos analizado? Voy a sumar A más B, que van a ser los dos elementos anteriores. Entonces, menos 1 más 1 me va a dar 0. Y eso va a ser el primer elemento de la serie que tengo que mostrar. Y voy a mostrar ese valor, el resultado de la suma. Ahora, tenemos que intercambiar los valores. Lo que estaba en la variable B se tiene que almacenar en la variable A. Lo que estaba en B se va a almacenar en A. Y el resultado, que va a estar en la variable F, se va a almacenar en la variable B. Lo que está en F se va a almacenar en la variable B. Voy a volver a subir, se va a incrementar nuestro ciclo repetitivo en 2, ¿no? Nuestra variable. Para generar este elemento voy a sumar A más B. Esto va a ser 1 más 0, 1. Voy a mostrar el resultado que está en la variable F, 1. Y vamos a intercambiar. Lo que estaba en la variable B se va a almacenar ahora en la variable A. Y lo que estaba en el resultado, que es la variable F, se va a almacenar en la variable B. Así sucesivamente vamos a ir generando los elementos de esta serie Fibonacci. Finalizamos nuestro análisis. Ahora vámonos a nuestro diagrama de flujo. En el diagrama de flujo vamos a tener la lectura de n, que va a ser la cantidad de elementos que yo quiero generar de la serie Fibonacci. Vamos a validar mediante un ciclo de while. Si n es menor o igual a 0, me va a volver a pedir el número n para que vuelva a introducir otro número, pero que sea positivo.
Si n es positivo, va a salir de ese ciclo repetitivo. Vamos a inicializar los dos valores semilla de mi serie. A tiene que comenzar en -1 y B va a comenzar en 1. Tenemos un ciclo repetitivo que va a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es los elementos que yo quiero generar, y se va a incrementar de 1 en 1. Voy a sumar los dos elementos semilla para generar el primer elemento de la serie. Voy a mostrar ese elemento y vamos a realizar el intercambio para generar el siguiente elemento de la serie. Lo que estaba almacenado en la variable b se va a ir a A, y lo que teníamos almacenado en F, que era el resultado, se va a almacenar en B. Esto me va a generar los n elementos de la serie y después finalizamos nuestro diagrama. Haremos correr nuestro ejercicio mediante una prueba de escritorio. Voy a generar de la serie Fibonacci los primeros 4 elementos de esta serie. N va a ser 4. Pregunto, ¿4 es menor o igual a 0? Falso, no es menor o igual a 0. Se va a salir. Comenzamos. A en -1, B en 1. Voy a tener un ciclo repetitivo for que va a comenzar en 1 y en 1. Y voy a preguntar, ¿no?, si i es menor o igual a n, para que pueda ingresar al proceso. 1 es menor o igual a 4, ¿verdad? Ingresamos. En la variable f voy a sumar a más b. -1 más 1, 0. En f va a estar 0. Voy a mostrar el valor de f. Voy a mostrar 0. Y colocamos una coma. Voy a intercambiar. Lo que estaba en B se va a almacenar en A. 1 se va a venir a A. Y lo que estaba en F se va a almacenar en B. 0 se va a almacenar en la variable B. Voy a volver a subir. Automáticamente se incrementa nuestro i en una unidad. Ahora va a ser 2. Pregunto, ¿2 es menor o igual a 4? Sí, ingresamos. En F almacenamos la suma de A más B. 1 más 0, 1. Voy a tener en F 1. Voy a mostrar F. Mostramos el segundo elemento, 1 y una coma. Voy a intercambiar. Lo que tengo almacenado en B se va a almacenar en A. 0 se almacena en A. Y lo que tengo en F se va a almacenar en B. 1 se va a almacenar en B. Vuelvo a subir. Automáticamente nuestra variable de control se incrementa a 3. Y voy a preguntar, ¿i es menor o igual a n? Pregunto. 3 es menor o igual a 4. Sí. Vamos a generar el tercer elemento de la serie. Ingresamos. En F voy a sumar A más B y voy a almacenar ese resultado. 0 más 1, 1. Y voy a mostrar F. Voy a mostrar 1 y una comita. Lo que tengo almacenado en B se va a almacenar en A. 1 se almacena en A. Y lo que tengo en la variable f se va a almacenar en B. 1 se va a almacenar en B. Voy a volver a subir. Automáticamente se incrementa y en una unidad ahora va a ser 4. Pregunto, ¿4 es menor o igual a 4? ¿Verdad? Ingresamos. Voy a sumar A más B y voy a almacenar el resultado en F. 1 más 1, 2. Eso se almacena en F. Voy a mostrar ese elemento, 2. Lo que tengo en B se va a almacenar en A. 1 se almacena en A. Lo que tengo en F se va a almacenar en B. 2 se almacena en B. Voy a volver a subir. Se incrementa automáticamente una unidad, la variable de control,
era 4, ahora va a ser 5. Pregunto, ¿y es menor o igual a n? 5 es menor o igual a 4. Falso. Se va a salir de ese ciclo repetitivo y vamos a finalizar. Hemos generado los primeros 4 elementos de la serie Fibonacci. Y verificamos, ¿no? 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. Entonces tenemos los primeros 4 elementos de la serie. Traspasamos entonces nuestro diagrama de flujo a un código fuente. Para esto nos vamos a ir al IDE de desarrollo. En el IDE de desarrollo nos vamos a crear una nueva clase que la voy a denominar Fibonacci. Dentro de nuestro proyecto vamos a crearnos dentro del paquete Cyclofor una nueva clase que la voy a denominar Fibonacci. Esta serie Fibonacci es generado mediante una personalidad, ¿no? la que ha definido esta serie. Nuestra serie tiene la siguiente característica. Colocaremos generar la serie, generar los elementos, los n elementos de la serie Fibonacci. Tenemos como primer elemento de la serie el 0, el 1, que es la suma de los dos anteriores, el 2, el 3, el 5, el 8 y colocaremos puntos suspensivos porque son infinitos. Definimos aquí nuestro método principal. Voy a tener la definición de las variables. Tengo n, que es la cantidad de elementos que yo voy a generar de esta serie. Tengo después nuestra primera variable semilla, que es a, la segunda variable semilla, que va a ser b, para poder sumar los dos elementos, f. También tengo nuestra variable de control, que va a ser i. Ya tengo definido nuestras variables. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura para poder leer por teclado nuestros valores de entrada. En este caso, mi valor de entrada va a ser n, que es la cantidad de elementos que yo voy a generar de esta serie. Para eso, para poderlo validar, vamos a definir un ciclo do while. Voy a tener este ciclo repetitivo para que me permita ingresar siempre valores o un valor positivo en n. Voy a colocar dentro del do while un mensaje que me diga digite n. Vamos a leer n. Y si es negativo me va a volver a pedir otra vez el número hasta que ingresamos un número positivo. Digite n, pondremos mayor a 0. Debajo de esta validación, para poder determinar la entrada de n, vamos a inicializar nuestros valores semilla. Analizando, sabemos que a tiene que comenzar en -1 y b tiene que comenzar en 1. Aquí colocaremos punto y coma, punto y coma. Después tenemos un ciclo repetitivo que nos va a permitir controlar la generación de los n elementos de la serie. Para esto nos vamos a declarar el ciclo repetitivo for. Tenemos una variable de control i que va a comenzar en 1 y va a ir hasta n. Colocamos nuestra condición que i tiene que ser menor o igual a n y después colocamos el incremento que va a ser de 1 en 1. Entonces vamos a colocar i más más para que se vaya incrementando una unidad en cada iteración. F, que va a ser nuestro elemento Fibonacci, va a ser generado a través de la suma de a más b. Voy a mostrar nuestro elemento. Aquí vamos a mostrar f y voy a colocar una comita para realizar la separación de elemento a elemento.
voy a quitar el salto de línea para que la serie me pueda salir en forma horizontal. Después hacemos el intercambio. Lo que tengo en la variable b se va a almacenar ahora en la variable a, y lo que tengo en la variable f, el resultado, se va a almacenar en la variable b. Al final de esto voy a realizar un salto de línea para que podamos mostrar correctamente la salida. Hacemos correr. Voy a colocar que me genere los primeros 4 elementos de la serie. Colocamos 4 y ahí tenemos los primeros 4 elementos de la serie. 0 más 1, 1, 1 más 1, 2. Voy a hacer correr con un poco más grande el elemento, lo pondremos los primeros 12 elementos de la serie. Tengo 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, 8 más 13, 21, 13 más 21, 34, 21 más 34, 55 y 34 más 55, 89. Entonces ahí tenemos generados los n elementos de la serie. Contabilizaremos. Voy a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿No? Me tiene que salir la cantidad exacta de elementos que hemos definido en entrada. No me puede salir ni un elemento más ni un elemento menos. Después de resolver la serie Fibonacci, ahora vamos a ir a resolver este segundo ejercicio, que es otra serie. Nos dice generar y desplegar los n primeros números de la serie, que tiene la siguiente forma. Voy a mostrar una vez el 1, 2 veces el 2, 3 veces el 3, 4 veces el 4, 5 veces el 5, 6 veces el 6, etc. Si por ejemplo yo quiero generar los primeros 4 elementos de la serie, eso me va a mostrar el elemento 1, 2, 2, 3. Aquí yo tengo los primeros 4 elementos de la serie. Si por ejemplo quiero mostrar los primeros 7 elementos de la serie, me va a desplegar 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Entonces tengo los 7 primeros elementos de la serie. ¿Ya? Ahora aquí hay que controlar internamente cómo voy a definir que esto sea una sola vez, este sector sea 2 veces, este sector sea 3 veces, y así sucesivamente generar sector por sector. Nuestra entrada va a ser n igual un número positivo que me va a definir la cantidad de elementos que tengo que visualizar de esta serie. Si de nuestra serie yo quiero generar los primeros 6 elementos, voy a tener los siguientes elementos: 1, 2, 2, 3, 3, 3. Entonces aquí tengo mis primeros 6 elementos de esa serie. Tengo que controlar la cantidad de elementos que yo voy a desplegar. Este es el primer elemento de la serie. Este el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento, el quinto elemento y el sexto elemento. Para controlar la cantidad de elementos que yo voy a desplegar, entonces necesito una variable de control que va a ser un ciclo repetitivo for, que va a comenzar en 1 y va a ir hasta n, que es la cantidad de elementos que yo voy a mostrar de esta serie. Hasta aquí ya tenemos cómo controlar la cantidad de elementos que yo voy a mostrar. Ahora necesito ver internamente cómo generamos. Yo sé que este grupo se va a generar una sola vez. Este segundo subgrupo que tengo aquí se va a generar 2 veces. Este tercer subgrupo se va a generar 3 veces. Entonces necesito a alguien que me vaya
contando la cantidad de veces que yo voy a generar ese elemento internamente. Voy a decir, voy a utilizar S, que va a ser los subgrupos que voy a tener, ¿no? Este subgrupo se va a mostrar una vez, este subgrupo se va a mostrar 2 veces, este subgrupo se va a mostrar 3 veces. Y voy a tener internamente un contadorcito de serie de esto. Va a comenzar en 1. 1 es igual a 1, sí. Significa que he llegado al límite de ese subgrupo. Y se va a incrementar esta serie a 2, porque tengo que mostrar el otro subgrupo. Ese contador de serie va a volver a comenzar en 1, para que me diga, es el primer elemento de este subgrupo. Y voy a preguntar, ¿este contador de serie es igual a ese, al subgrupo? 1 es igual a 2, no. Entonces se tiene que incrementar mi contador de subgrupo, ¿no? Mi contador de serie. 2 significa que voy a mostrar el segundo elemento de este subgrupo. Ahora aquí hemos llegado al límite, porque estos dos elementos son iguales. 2 es igual a 2, sí, son iguales. Significa que este subgrupo, su valor se tiene que incrementar. Era 2, ahora se va a incrementar una unidad a 3. Significa que voy a mostrar el subgrupo de los números 3. Ahora tengo que controlar internamente la cantidad de veces que tengo que mostrar el número 3. Este subgrupo, como ha llegado, estos dos son iguales, mi contador de serie va a volver a comenzar en 1. Y voy a mostrar el primer elemento de este subgrupo, que va a ser el 3. Pregunto, ¿1 es igual a 3? No, por lo tanto se va a incrementar el valor a 2. Voy a mostrar el segundo elemento del subgrupo, que va a ser 3. Pregunto, ¿2 es igual a 3? No, entonces se va a incrementar esto una unidad a 3. Y voy a mostrar el tercer elemento de este subgrupo. Pregunto, ¿3 es igual a 3? Sí. Hemos llegado entonces al límite. ¿Cuál va a ser la lógica? S, que me maneja los subgrupos, se va a incrementar una unidad, porque va a tener que mostrar los elementos que le continúan, que van a ser 4. Entonces esto se va a incrementar a 4. ¿Qué pasa con mi contador de series? Como voy a volver a controlar otro subgrupo, mi contador de series tiene que volver a comenzar en 1, porque me va a controlar, ¿no? Es el primer elemento del subgrupo, es el segundo elemento del subgrupo, es el tercer elemento del subgrupo, hasta que lleguemos al límite donde estos dos van a ser iguales. Cuando estos dos elementos son iguales, significa que este subgrupo se tiene que incrementar una unidad y que mi contador de serie del subgrupo va a volver a comenzar en 1. Entonces yo tengo aquí ya dos niveles para poder inicializar. Mi primer elemento semilla con el cual vamos a comenzar esta serie va a ser 1, porque ese va a ser el primer elemento que yo voy a desplegar de la serie. Por lo tanto, vamos a definir ese elemento. Voy a tener mi semilla, mi elemento semilla en 1. Este me va a controlar, ese me va a controlar estos subgrupos, ¿no? Va a comenzar igual en 1. Mi contador de subgrupo, CS, también tiene que comenzar en 1. Voy a comenzar i igual a 1, mi ciclo repetitivo, y va a ir hasta n y se va a incrementar de 1 en 1. Fíjense que este subgrupo que me va a controlar también va a ser mi elemento semilla, porque cuando sea 1 voy a mostrar 1. Cuando este sea 2 significa que voy a mostrar el número 2. Cuando este sea 3 voy a mostrar el elemento 3.
Igual, este que me está permitiendo controlar los subgrupos va a ser el elemento que puedo mostrar en la serie. También lo voy a tomar como mi elemento semilla. Ingresamos. Voy a mostrar S. Voy a mostrar 1 en este caso. Ahora voy a preguntar si este subgrupo es igual a este contador. Si estos dos son iguales, significa que hemos llegado al límite del subgrupo. Y, por verdad, si estos dos son iguales, ¿qué va a suceder? S se va a incrementar a 2, porque ya tiene que mostrar los elementos del otro subgrupo. Se va a incrementar S más más. Como hemos llegado al límite, también ese contador de serie va a volver a comenzar en 1 para controlar la cantidad de veces que se va a mostrar los elementos del subgrupo. Entonces va a volver a comenzar contador de serie en 1. En caso de que no sean iguales estos dos, significa que estoy en esta posición. Si 1 no es igual a 2, significa que me falta mostrar el otro elemento. Simplemente contador de serie se va a incrementar una unidad. Entonces CS se incrementa más, ¿no? Una unidad. Por ejemplo, si 1 no es igual a 3, significa que me falta mostrar elementos de este subgrupo. Entonces esto se incrementa a 2. Si estos dos no son iguales, me falta todavía mostrar elementos de este subgrupo. Esto se va a incrementar a 3. Cuando estos dos son iguales, en ese caso, incrementamos el valor de S y volvemos a comenzar el contador de serie en 1. Entonces después volvemos a repetir el proceso y vamos a ir generando los elementos de esta serie. Vámonos a mostrar nuestro diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos dice que vamos a ingresar N, vamos a validar que N sea positivo. En caso de que no sea positivo, voy a tener un ciclo de while que me va a volver a pedir el valor de N hasta que este sea positivo. Vamos a comenzar mi elemento semilla también en 1, que es el primer elemento que se va a mostrar de esta serie. Y también esta misma variable me va a permitir determinar los subgrupos que yo tengo dentro de esta serie. Y voy a tener mi variable CS, que va a ser mi contador de serie, que va a comenzar en 1. Este me permite controlar la cantidad de elementos que yo voy a mostrar dentro de cada subgrupo. Tengo un ciclo repetitivo for que va a comenzar en 1 y va a ir hasta n y se va a incrementar de 1 en 1 los elementos. Este me permite controlar la cantidad de elementos que yo tengo que mostrar de la serie. Voy a mostrar el elemento de la serie, el elemento semilla. También este elemento es el que me controla los subgrupos, ¿no? Pregunto mi condición. Pregunto si mi contador de serie es igual al subgrupo. Si son iguales, significa que hemos llegado al límite del subgrupo. Por lo tanto, por verdad, S se va a incrementar una unidad porque tengo que mostrar el siguiente subgrupo. Y mi contador de serie se va a colocar en 1 porque otra vez controlo la cantidad de elementos que muestro en el subgrupo. En caso de que esto no sea verdad, significa que tengo que seguir mostrando los elementos del subgrupo. Entonces el contador de serie se va a incrementar una unidad. Iremos a hacer correr nuestro diagrama de flujo mediante nuestro Paint. El valor de entrada vamos a colocar para este diagrama, para esta serie, 6. Voy a preguntar, ¿6 es menor o igual a 0? Falso. Se va a salir, S va a comenzar en 1. S comienza en 1. La variable CS comienza también en 1. Vamos a comenzar en 1. Y va a comenzar en 1. Y voy a preguntar, 1, ¿es menor o igual a 6? Sí. Ingresamos al ciclo repetitivo for.
voy a mostrar S, voy a mostrar 1. Voy a mostrar 1 y mostramos una coma. Voy a preguntar, ¿CS es igual a S? 1 es igual a 1, sí, significa que hemos llegado al límite de ese subgrupo. Por verdad, S se va a incrementar. Era 1, ahora va a ser 2. Y mi contador de serie, CS, va a volver a comenzar en 1. Aquí colocamos otra vez 1. Va a volver a subir, se va a incrementar automáticamente mi ciclo repetitivo. Era 1 y ahora va a ser 2, ¿no? Mi variable de control. Pregunto, ¿y es menor o igual a n? ¿2 es menor o igual a 6? Sí. Ingresamos. Muestro S. Voy a mostrar 2. Y colocamos una separación. Pregunto, ¿CS es igual a S? 1 es igual a 2? No. Por falso se va a incrementar mi contador de serie. CS era 1, ahora va a ser 2. Salimos, volvemos a subir y va a incrementar automáticamente y era 2, ahora va a ser 3. Pregunto, ¿y es menor o igual a n? 3 es menor o igual a 6, ¿verdad? Vamos a ir a generar el tercer elemento de la serie. Voy a mostrar S, voy a mostrar 2. Colocamos aquí 2 y una separación. Pregunto, ¿CS es igual a S? 2 es igual a 2, sí, significa que hemos llegado al límite del subgrupo. Si es así, por verdad, S se va a incrementar una unidad. Era 2, ahora va a ser 3. Y mi contador de serie, CS, va a comenzar en 1. CS vuelve a comenzar en 1. Salimos, volvemos a subir, se va a incrementar automáticamente el valor de I. Era 3, ahora va a ser 4. Pregunto, ¿I es menor o igual a n? 4 es menor o igual a 6? Sí. Vamos a ir a generar el cuarto elemento de la serie. Voy a mostrar S. Voy a mostrar 3. Entonces aquí mostramos 3. Colocaremos una coma. Después pregunto, ¿CS es igual a S? 1 es igual a 3, falso. Por falso incrementamos CS una unidad. El contador de serie era 1, ahora va a ser 2. Volvemos a subir. Mi variable de control se va a incrementar automáticamente. Era 4. Se va a incrementar una unidad y va a ser 5. Pregunto, ¿I es menor o igual a n? 5 es menor o igual a 6? Sí. Ingresamos. Voy a mostrar S. S es 3. Muestro 3. Voy a preguntar, ¿CS es igual a S? 2 es igual a 3, falso. Por falso, mi contador de serie se va a incrementar una unidad. Era 2, ahora va a ser 3. Volvemos a subir, se va a incrementar automáticamente el valor de I. Era 5, ahora va a ser 6. Pregunto, ¿I es menor o igual a n? 6 es menor o igual a 6, sí. Voy a ir a generar el sexto elemento de la serie. Ingresamos. Voy a mostrar S. Voy a mostrar 3. Aquí tengo el valor de 3. Voy a preguntar, ¿CS es igual a S? 3 es igual a 3? Sí. Hemos llegado al límite del subgrupo y he mostrado los 3 elementos del número 3. S se va a incrementar una unidad. Era 3, ahora va a ser 4, porque se está yendo a preparar a mostrar los 4 elementos del número 4, ¿no? Y mi contador de serie, CS, va a volver a comenzar en 1. Listo. Volvemos a subir, se va a incrementar una unidad y era 6, ahora va a ser 7. Voy a preguntar, ¿I es menor o igual a n? 7 es menor o igual a 6. Falso, no son iguales.
se va a salir y vamos a finalizar. Estamos mostrando los primeros 6 elementos de esta serie. Para codificar este diagrama me voy a ir igual a nuestro paquete ciclo for. Vamos a crearnos una nueva clase. Voy a colocar aquí serie, lo pondremos esto serie 2. No tiene un nombre específico esta serie. Vamos a colocar en la parte superior una descripción del ejercicio que vamos a realizar. Colocaremos generar los n primeros elementos de la serie. Colocaremos una vez el 1, 2 veces el 2, 3 veces el 3, 4 veces el 4, y aquí colocaremos puntos suspensivos, ¿no? Esa es la forma de nuestra serie que vamos a generar. Definimos nuestro método principal, void main. Colocamos la definición de nuestras variables. Tengo n para determinar la cantidad de elementos que tengo que mostrar de esta serie. Tengo mi variable de control para controlar los elementos que estoy generando. También tengo mi elemento semilla, que va a ser el mismo que nos va a permitir controlar los subgrupos de esta serie, porque tenemos aquí subgrupos, ¿no? Ese es el subgrupo de números 1, el subgrupo de números 2, el subgrupo de números 3, después tengo el subgrupo de números 4 y así sucesivamente. Y tengo un contador de serie que nos va a permitir también controlar la cantidad de elementos que yo tengo que mostrar en este subgrupo. Para decir, es el primer elemento del subgrupo 2, es el segundo elemento del subgrupo 2. Hemos llegado al límite, me paso al subgrupo 3. Es el primer elemento de este subgrupo, es el segundo elemento, es el tercer elemento. Hemos llegado al límite, ahora voy al siguiente subgrupo, ¿no? Ese es el que me permite controlar esa situación. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. También vamos a realizar la definición de la entrada, que va a ser n. Voy a tener la validación mediante un do while, que nos va a permitir volver a pedir el dato si n es negativo. Pregunto si n es menor o igual a 0. Si es así, que me vuelva a pedir el dato. Digite n. Pondremos mayor a 0. Y vamos a realizar la lectura en la variable n. Ya tengo ahí nuestra entrada. Vamos a definir los valores iniciales. S, que va a ser también mi elemento semilla, comienza en 1 y mi contador de serie va a comenzar en 1. Tenemos un ciclo repetitivo for, el mismo va a comenzar en 1. Voy a formatearlo y comienza en 1, va a ir hasta que sea menor o igual a n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Esto me está controlando la cantidad de elementos que voy a mostrar. Voy a mostrar S, que es el elemento de nuestra serie. Vamos a mostrar una separación y voy a quitar el salto de línea para que nos muestre en forma horizontal. Ahora vamos a preguntar si hemos llegado al límite de nuestro subgrupo. Pregunto si mi contador de serie es igual a S. Si es igual, significa que tengo que incrementar S porque me va a mostrar el otro subgrupo. Y mi contador de serie tiene que comenzar otra vez en 1. Por falso, significa que no he llegado al límite de nuestro subgrupo y tengo que controlar los elementos del subgrupo, ¿no? Incrementamos CS una unidad.
Fuera de este ciclo for, voy a mostrar un salto de línea para que se pueda mostrar correctamente los elementos de la serie. Haremos correr. Voy a mostrar los primeros 4 elementos de la serie. Si n es igual a 4, me va a mostrar 1, 2, 2, 3. Los primeros 4 elementos de la serie. Para que se pueda visualizar un poco mejor, voy a incrementar a 25 los elementos de la serie. Me está mostrando una vez el 1, 2 veces el 2, 3 veces el 3, 4 veces el 4, 5 veces 5, 6 veces 6 y aquí tendríamos que mostrar 7 veces el 7, pero contabilizaremos si está correcto la cantidad de elementos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 25, ¿no? Son los primeros 25 elementos de esta serie. Con esto hemos concluido estos ejercicios.